Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos que están en sus hogares. Bienvenido a un programa de aquí, de este canal Sonny Daniels, un canal 100% profético, donde cada semana te traemos programas, actualizaciones de las noticias de lo que ocurre en el mundo y sobre todo enseñanzas sobre las profecías. Así que esperemos que te encuentres bien en tu casa, te encuentres concentrado ahí en la información que vamos a recibir hoy y a manera de repaso de muchas enseñanzas que hemos dado en este canal. Hemos dado muchas enseñanzas y así que vas a tener que repasarlas. Si eres primera vez que entras al canal, te invito a que revises todos los programas que casi ya van llegando a los 300 programas. Todo es sobre profecía, así que te invito a que te metas de lleno en estas enseñanzas y te empapes bien para que conozcas y estés advirtiéndole a los hermanos y a todos los que tengan a tu alrededor sobre lo que se viene a la humanidad muy pronto y de lo que está ocurriendo en la actualidad y todas las señales. Hoy tenemos un programa interesante, así que vamos a poner atención rápidamente. Vamos a comenzar. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios. No vendemos nada, no nos te pedimos que nos envíes dinero, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Solamente nos interesa que pongas atención y escudriñe la Sagrada Escritura y escudriñe sobre todo las profecías, porque es en lo que todo cristiano actualmente debe estar concentrado y metido ahí de lleno. Así que, hermano, sabemos que muchas iglesias ya no están haciendo esto, pues es la advertencia clara que el Señor nos dio en la palabra de Dios sobre esta fase de la iglesia que se llama la Odisea, y lo que estamos viviendo en casi que toda la totalidad de las iglesias, donde las iglesias están dormidas y no se le está enseñando sobre los tiempos, y no se le enseña la profecía, idean la profecía como un plano de último y ya no le interesa, porque comprometen a la iglesia en negocios que no le competen en realidad, y comprometen la palabra de Dios y sirven de obstáculo y de piedra de tropiezo a muchos de aquellos que quieren encontrar el camino verdadero. Así que el título de hoy de la enseñanza se llama El tiempo se acaba. El tiempo se acaba, hermano, y así el tiempo se acaba. Todo lo que el Señor hizo con nosotros está llegando a su culminación ahorita mismo en la fase final de estos tiempos, y es preciso que conozcamos dónde estamos ahorita mismo. El tiempo se acaba. Suscríbete en el canal, dale like, me gusta, para que esta enseñanza le llegue a muchos otros. Es importante tu colaboración en este aspecto, porque así hace que el algoritmo se rompa y este mensaje le llegue a muchas personas le llegue. Así que atención, hermano, vamos a comenzar rápidamente. El tiempo se acaba. Desde los tiempos antiguos, tanto los judíos como en los comienzos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos comenzaron a analizar sobre los tiempos, sobre cómo se desarrollaría todo el plan divino, el plan de Dios, y cómo fue construido todo, y cómo el Señor lo ejecuta de forma matemática y milimétricamente exacta, usando fechas, periodos bien precisos y que se han mantenido constantes a través de la historia. Y hoy vamos a presentarte una especie de 6 descubrimientos proféticos. Uno a uno vamos a irlo a ver. 6 descubrimientos proféticos. Y comenzamos por el primer descubrimiento profético. Y es el que se da al inicio, desde el principio en Génesis, en el libro de Génesis, donde vemos el desarrollo de lo que se ve descrito en el libro conocido así en hebreo como Bereshit, sobre la creación, el misterio en la creación, cómo Dios organiza todo y hace todo en 7 días,
todo se realiza en 6 días y en el séptimo día, como sabemos, el séptimo día fue el día de descanso que Dios descansó. Pues sabemos que el Señor puede, en su total poder ilimitado e infinito, puede desarrollarlo a través, en forma instantánea lo puede desarrollar. ¿Y por qué habló de días? ¿Y por qué después aparece la comparación que hemos hecho acá anteriormente, como la letra Aleph y Elef, donde 1000 es a 1, como 1 es a 1000? Bueno, el Señor nos deja claro sobre todo esto, el desarrollo de todo el cronograma, todo el plan divino planteado desde el libro de Génesis. Y ahí lo vemos cuando hablamos de 7 días y vamos viendo el desarrollo de cómo se va dando esto con la creación de Adán y Eva, en el principio y en el Edén, donde vemos que el poder de Dios es ilimitado, no tiene limitación, y la creatividad y toda la agilidad, como que el Señor hizo las cosas, pudo haber tomado cada 1000 años desarrollar parte, así como desarrollarlo en un día. Pues sabemos que los tiempos de Dios, en la eternidad no existe el tiempo, pero vemos que todo está desarrollado así, de una manera muy especial, y el plan, el cronograma del hombre en la tierra, todo en 7000 años, como vemos los 7 días de la creación, los 7000 años. Vemos que esto fue descrito ya por muchos en la palabra de Dios, en la Escritura, cuando podamos a ver en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, verso 8, donde se describe así claramente que para Dios, así como un día es a 1000 años, 1000 años es a un día, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vemos ahí rápidamente donde se describe que para Dios un día sería 1000 años y 1000 años también como un día, y vemos los 7 días entonces, y vemos esos 7 días que el Señor constituye en el plan, en la plantilla profética del inicio en Génesis, y ya nos comienza a hablar desde mucho tiempo antes, nos comenzó a hablar y decir, pero son un descubrimiento importante que tú tienes que hacer, de que estamos llegando a la culminación del sexto milenio, o sea, vamos a entrar al cambio de milenio, al séptimo milenio. ¿Y qué está pasando, hermano? Entonces estamos aquí viendo este primer descubrimiento, que el Señor nos da esa plantilla desde el principio y la creación, y todo donde el séptimo día o el séptimo milenio sería el desarrollo del gobierno milenial de Cristo. Así que vemos desde el principio, desde Adán hasta Noé, los 1000 años, y de Noé a Abraham 2000 años. Esto lo vamos desarrollando que de 2001, el año 2001 al 3000 años, o sea, hablando para cerrar el tercer día de Abraham a Moisés. Así lo vemos también en el establecimiento del pueblo de Dios. Vemos que entonces del 3000 años, 3001 al 4000, el desarrollo de estas cualidades en estos años, donde vemos la preparación profética. Cada 1000 años se daba un evento muy importante, así como en el quinto día o del 4000 al 5000 vimos el desarrollo de lo que es la edad de la iglesia, y siguiendo del 5001 en adelante al 6000 a los gentiles, ¿no? El desarrollo del periodo de la gracia. Entonces vemos que todo está elaborado a que culmine entonces a los 6000 años y comience el gobierno milenial de Cristo, donde el hombre ha tratado de desarrollar gobiernos todos fallidos en todas sus formas, ya sean tratando lo último como la democracia. Todo ha fallado, todo lo que es el comunismo, el socialismo, el fascismo, todas las formas de gobierno que han tratado de desarrollar, todo ha fallado porque lo han tratado de desarrollar sin Dios. En esa lucha continua, entonces viene a completarse el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia ahorita mismo, que está por culminar estos 6000 años. Entonces, para entrar entonces en el séptimo
día, séptimo día, entrando al séptimo día, donde se presentan esos 1000 años que gobierna nuestro Redentor, Yeshua, el gobierno milenial de Cristo. Completando ese periodo, entonces vemos que en ese periodo habrá un total gobierno donde va a reinar la verdadera paz, la paz que el mundo nunca ha recibido, donde el Cordero vivirá en conjunto con grandes fieras como león, tigre, y no se harán daño. El niño no envejecerá, hasta 100 años vivirán a plenitud. Bueno, todos estos casos y cambios van precedidos de otros cambios en esa transición, y es lo que estamos viviendo, todo eso que se está dando, como que nos lo advierte claramente la palabra de Dios, la Biblia, como los principios de dolores y todas las transformaciones que está sufriendo la humanidad del mundo en cuanto a los cambios globales del clima y demás devastaciones que se llevarán hasta el fin, hasta el momento del fin. Entremos rápidamente al segundo descubrimiento, el segundo descubrimiento profético, donde vemos que los judíos y cristianos en la iglesia primitiva, en forma muy temprana, nos advirtieron de todo esto, de que iba a ocurrirse y cómo se iba a desarrollar. Es más, el Talmud judío escrito por los rabinos hace muchos siglos, hablan claramente, así como los cristianos, en forma explícita, y lo enseñan, que todo fue elaborado el plan divino de Dios en base a los 1000 años, para que entonces el séptimo milenio, o sea, en el último periodo del gobierno milenial de Cristo, y ellos lo desarrollan así como la era entonces de mesiánica. Entonces vemos que todo se está desarrollando tal cual lo dice y lo establecen ellos en su enseñanza en el Talmud. Todo elaborado así, todo en base a esos 1000 años previos a la aparición entonces de este gobierno milenial que estamos esperando todos, el gobierno milenial de Cristo, el gobierno milenial. Vemos que la historia entonces se va desarrollando de 2000 en 2000 años, ¿no? Donde los dos primeros periodos, o sea, en el día 1 y 2, o sea, en los 2000 primeros años se desarrolla lo que fue la Torá. En este segundo año se escribe y aparece el mismo Dios a Moisés y se aparece con la ley. En el tercer periodo de estos 2000 años te da la era mesiánica, o sea que estamos hablando que ya en los 4000, y en estos 4000 últimos es el periodo en el cual vivimos, el periodo de la gracia. Después de estos 1000 años entonces vendrá el año, el milenio, el Shabbat, el del descanso, que corresponde al gobierno milenial de Cristo. Ya esto fue descrito anteriormente, todo desde antes, por los mismos antiguos judíos, rabinos, que enseñan claramente que todo está estructurado en base a los 6000 años de historia del hombre en la humanidad, previa al gobierno mesiánico, al gobierno milenial, que en este caso es Yeshua el que va a desarrollar este gobierno de paz ya por la eternidad, hermano, que reinará por siempre. Y muchos historiadores, así como cristianos de la época, de la era de la iglesia primitiva, como Irineo, nos habló claramente de todo esto, este plan divino desarrollado en no sé, 1000 años. Él lo escribe claramente y se describe históricamente, pues son datos históricos en base a los 6000 años. Fue descrito desde mucho tiempo antes, así que no es algo que nosotros estamos inventando, así que estamos dando estos descubrimientos proféticos. Entonces Dios bendijo entonces así el séptimo día y lo santificó. Así que esto corresponde entonces al gobierno milenial de Cristo. Un tercer descubrimiento, entremos. ¿Dónde estamos según el reloj de Dios ahorita mismo? Entonces, ¿dónde estamos?
Muchos nos están ubicando en el año 5988 al 5997, de la creación de Adán hasta nuestros días. Hemos dado muchos estudios aquí al respecto, la cronología de los tiempos y cómo podemos determinar en qué tiempo estamos. Les invito a que revisen las conferencias anteriores, donde describo con paso por paso cómo hacer los cálculos de diferentes formas, porque lo he enseñado en 3 diferentes formas. 3 formas lo he explicado acá, según los caraítas, la forma que hemos especificado claramente de que los caraítas llevaban el conteo de acuerdo a la Torá. Ellos conservaron la Torá y no se alejaron de ella. Conservaron esos 210 años que sustraen del calendario hebreo actual, por lo cual cuando tú haces la suma encontramos en el 5785 y no da la fecha. Entonces, porque ellos sacaron 210 años para que la gente no estuviera haciendo conjetura de la llegada del Mesías, con todo ese propósito. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Entonces, esto nos lleva a que el periodo que nos encontremos al periodo previo al gobierno milenial de unos 3 a 12 años, de que se comprende entonces los 6.000, de acuerdo a este seguimiento que han hecho teólogos eruditos de la palabra de Dios. Bueno, todo esto nos advierte de no es que nos falten muchos años o décadas, no, esto nos está hablando de que falta muy poco, así como podemos estar muy cerca en este 2025 de que podría ser muy bien también, si seguimos de cerca cómo calcular el tiempo y conocer los tiempos que estamos viviendo según Dios, nos daríamos cuenta que estamos sobre tiempo. Así que el 2025 le llama mucho la atención. Entonces, todos los eventos que el Señor nos advirtió, como lo menciona en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, donde vemos en los versos 6, donde nos advierte sobre todas estas cosas que van a ocurrir en el mundo. El mismo Señor Jesús nos advierte sobre la guerra, los desastres, y todo esto podemos chequear en las noticias a diario, lo estamos viendo a diario. Toda esta información, los desastres se intensifican cada día más, la deserción espiritual, donde la gente se voltea, ya no cree en Dios, y el amor hacia las cosas de Dios se le ha enfriado. Vemos mucha apostasía en todos los templos, donde se levantan falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, y comienzan a lucrar con la palabra de Dios y a jugar con la mente y las emociones del pueblo. Así que definitivamente estamos viviendo esos tiempos que la palabra de Dios nos advierte, de que serían tiempos donde la iglesia sería enfriada totalmente, como lo encontramos y vemos los desastres, las guerras, los rumores de guerra, los terremotos, las inundaciones, los huracanes, los tsunamis, donde vemos plagas, hambre, persecución de cristianos, matanza de cristianos en diferentes partes del mundo, como vamos a poder ver. Y voy a tratar de presentarles unos videos acá ahora más tarde, en un momento presentarte ciertos videos que nos hablan al respecto. Entonces, ¿qué pasó entonces con esos 6.000 años? Entonces, vamos a este cuarto descubrimiento. ¿Qué pasaron con esa marca de los 6.000 años? Entonces, todos eruditos, todos escriben, todos han descrito de que la historia de la humanidad está plasmada desde el principio, en base a los 6.000 años, donde viviríamos previo al milenio tanta confusión, colapso moral, falta de valores. O sea, todo esto va a llevar a un total analfabetismo hacia las palabras de Dios. Desconocen las profecías, no las estudian, pero el Señor nos aclara siempre esto y nos lo escribe en el libro de Mateo, donde comenzó, y nos advierte de todas estas cosas que ocurrirían y otros profetas, así como él y Daniel, que nos habla que la ciencia se aumentaría para los tiempos finales. Entonces, ¿cuánto falta entonces para que llegue entonces el Mesías, el retorno de nuestro Señor Yeshua? Que muchos están esperando entonces
la segunda venida y confunden términos como el rapto de la iglesia como la segunda venida y quieren unirla de uno solo. Entonces desconocen que Dios es un Dios de orden y lleva un proceso, todo marcado, tan marcado por periodos, hermanos, que sorprende mucho. Es la exactitud milimétrica de todas las cosas, como verificaron así los esenios allá que llevan este grupo que se habían separado del judaísmo para consagrarse y estudiar y escribir sobre la escritura, la palabra de Dios, donde a ellos se les encomendó todos esos descubrimientos que se dieron en 1947, donde se descubrieron todos esos libros que ellos acumularon y escondieron para que se preservara la palabra escrita, para que nosotros la pudiéramos recibir y ser como testimonio de lo que es la palabra de Dios, y no darse a tantas dudas como el mundo está confundido actualmente, porque todo se describe en ese periodo, sobre todo que está por acercarse, porque se habla de la construcción del tercer templo, de las vacas rojas, del sacerdote, de todo, hermano, todo está encajando rápidamente para que se dé la oración de este tercer templo, el cual hemos hablado en tema estas semanas pasadas sobre el tercer templo, que les invito a que lo revisen, y también sobre la abominación desoladora, donde este anticristo se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios, donde hará esta abominación, la profanación del templo por el mismo anticristo. Pero todo esto marca el periodo antes de que comience el séptimo milenio, donde te darán grandes cambios. Entonces todo va precedido por un periodo de dolores de parto, donde los dolores de parto, al darse el alumbramiento, los dolores van aumentando y se hacen más intensos, y es lo que estamos viviendo, porque posteriormente al nacimiento entonces dará al origen, entonces al séptimo milenio, el gobierno milenial del Mesías verdadero, que es Yeshua. Así que donde no va a existir más guerra, no habrá pobreza, no habrá enfermedades, no habrá muerte, hermano. Todo en base a este plan divino plasmado previos de 6.000 años, seguido al final del séptimo periodo, que es el de sería los 7.000 años, completando todo la plantilla profética. Y es lo que estamos viendo. Todo será restaurado, todo regresará a su normalidad, como debería ser siempre. La pregunta es: ¿dónde acaso nosotros somos entonces esa generación que verán? Estamos viendo todos esos cambios. Claro que sí, somos esa generación. Entonces, lo que estamos viendo, todos esos cambios venirse en el mundo. Estamos viendo todas estas cosas que se están dando, y muchos maestros de la Biblia actualmente me están enseñando. Hay otros que ya no quieren hablar de estas cosas, pero todo está anunciando la llegada del Mesías, que muy pronto sonará esa trompeta que va a ser sonada por el mismo Señor Yeshua, nuestro Salvador, así como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, y también como nos anuncia 1 Corintios 15, 51 a 53, sobre ese periodo que conocemos como el arrebatamiento, el rapto, donde el Señor vendrá con todos los santos, la iglesia vestida de lino fino y todos los ejércitos, los ángeles, para completar este periodo y comenzar el gobierno milenial entonces de Cristo. Entonces 1.000 años, cada 1.000 años que se dio de historia tratando de organizar el mundo sin Dios, definitivamente no resultó nunca. El verdadero y el último gobierno será el de Cristo Jesús, el de Yeshua, que es un tiempo significativo, importante y marcado. Y vemos así, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que el ángel entonces tomó así en el cielo las llaves, en un periodo donde ya Israel estará agotado y huyendo de la garra del anticristo que trata de exterminarlo. Vendrá el Señor
mandará a su ángel que atará a Satanás, al dragón, a la serpiente antigua, la atará. Por 1000 años estará atado allá en el abismo, hermano. El dragón, la serpiente antigua. Y ahí va a estar preso. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego con todos sus seguidores. Así que imagínense, hermano, mientras entonces empezará el reino milenial de Cristo. 1000 años de gobierno aquí en la tierra. No más decepciones, no más tentación. Tal cual lo dice el libro de Isaías 11, verso 6, donde el leopardo va a poder convivir con los humanos, hermano. El niño podrá convivir con el león, con las bestias fieras que comen carne. Todos ellos comerán entonces ¿qué? Hierba. Las ovejas, el león, todos andarán juntos. Isaías 65:20 nos lo advierte también, el verso 25. Le dan muchos detalles donde el lobo y la oveja vivirán juntos y no se harán daño, vivirán en paz, porque la paz de Dios llenará todo estará bajo el control de Dios a nivel de toda la tierra, todo el mundo. No habrá crímenes ni enfermedades. Así que entremos rápidamente entonces a un quinto descubrimiento profético, que sería entonces cuando hablamos de los ciclos de los jubileos. Aquí pongamos atención de los jubileos. Así que tome nota aquí. Cuando vemos que el Señor alinea todo en base a 7 y con una precisión matemática, el número 7, el número 70 tienen un significado muy importante en la palabra de Dios, donde sabemos que el sistema de jubileo lo podemos marcar de que se comienza a desarrollar a partir de que Josué lleva al pueblo de Israel hacia la tierra prometida en Canaán para el año por allá por 1406 antes de Cristo. Es llevado a esta tierra donde se podría entonces tomar como el inicio de la celebración de los jubileos, donde la palabra de Dios nos habla en Levítico 25, nos habla al respecto de cómo sería desarrollado lo que conocemos como un jubileo. Que un jubileo, cuando hablamos de un jubileo, hablamos de 50 años. Y Dios lo establece así como una manera de una restauración para el pueblo de Dios, para el pueblo elegido, donde cada 50 años todas las cosas regresaban a su dueño, se liberaban los esclavos, se perdonaban las deudas. Así que vemos todo esto que se está desarrollando, todos estos jubileos que hasta la fecha, si podemos calcularlo, nos vamos a dar cuenta de que estamos ya en el jubileo número 69 y vamos entrando al jubileo, completar, ya en el 2026 lo completaría el jubileo 70, ya se completaría, que sabemos que después de este 70 ya no habría más jubileo. Entonces hay que poner atención a todo lo que está ocurriendo. Sabemos que todos están hablando muchos en las redes sociales de que este 22-23 sería el rapto de la iglesia, pero nadie sabe el día ni la hora, y vamos a explicar esto más adelante, que nadie sabe el día ni la hora. Así que estamos viendo que toda la profecía del tiempo divino de la restauración se daba cada 50 años, y así se desarrolló desde el 406 a.C. hasta el 2025. Como había dicho, y repasemos esta parte, los jubileos se desarrollan cada 50 años. Fue establecido así en el libro de Levítico 25, donde se establece cómo se desarrollarían los jubileos, donde todas las cosas retornaban a sus dueños iniciales, se retornaban a sus dueños originales, donde se perdonaban las deudas, donde los esclavos eran liberados. Era una especie de reseteo, ya desde el punto de vista del orden económico, así también como religioso. Así que vemos que
Si tomamos el conteo inicial con la entrada de Josué e Israel a la tierra prometida de Canaán en 1406 a.C. a nuestros días 2025, vemos que esto equivale a 3.431 años. 3.431 años, si esto lo podemos dividir entre los ciclos de jubileo, que son 50, entre 50, esto nos daría 68.62 ciclos. 68.62 ciclos, que equivale que ya se completaron, los 68 ciclos ya están completados y estamos en el ciclo 69, que el cual está corriendo actualmente y termina en 2026, para septiembre de 2026. Tenemos que ver aquí entonces, hermanos, que al llegar al tope de los 70 sería en el 2026. Y ahorita mismo tenemos que poner atención al establecimiento que el número que es muy usado por Dios, así como el 70, es bíblicamente y profético. El número 70. Cuando vemos el libro y analizamos el libro de Daniel, que habla de la semana 70, cuando veamos de los ancianos elegidos, 70, los ancianos 70, el número es importante y siempre utilizado por Dios. 70 años estuvo esclavo Israel en Babilonia. Así que imagínense, el número divino se denomina así, es la total obra del Señor se completa. El número de plenitud, totalmente, el número 70 para Dios. Entonces, a través de la Escritura, los números 70 se representan la plenitud del plan de Dios, donde ya no hay más, donde se completa. Es totalmente, es así, hermano. Totalmente los propósitos finales de Dios se dan en base a los 70. 70, la fase y el comienzo, y así como lo mencionó Daniel en el capítulo 9, de los versos 24 al 27, también en Jeremías 25:11, a través de su verso 12. Así que todo esto está escrito en la palabra de Dios. Jesús lo llamó también cuando le dijo a Pedro, le dijo cómo debe perdonar 70 veces 7. Todo esto tiene que ver, y tenemos que poner atención a la profecía, porque el Señor siempre tiene su plan trazado y Él no cambia. Él se mantiene siempre en el plan como lo estableció. Así como me dice Mateo 18:22 también, los 70 ancianos con Moisés, el número 11:16, el número 70 representa la plenitud divina de Dios. Así que imagínense, hermano, 70 ciclos, 70 jubileos se completan en el 2026. Estamos en el ciclo 69, antes de que se complete el plan y comience el gobierno milenial, que corresponde al 7º milenio. Entonces hemos calculado aquí cómo ocurre esta frecuencia de los jubileos. Entonces estamos entrando y completando entonces los 69 para llegar a los 70. Estamos en el ciclo 69, o sea, en el jubileo 69, para que conozcamos qué tan cercano que todas las profecías están convergiendo y convergen en un punto en que definitivamente estamos en los tiempos finales, que definitivamente estamos en los últimos momentos previo al rapto, previo a que se dé entonces ese periodo de la tribulación, denominada así en Daniel 9, del 24 al 27, como esa semana 70 que le falta al pueblo de Israel por cumplir. Estamos a punto de entrar. Entonces eso quiere decir que el 2025 podría ser el año final entonces, o el 2026. Nadie sabe el día ni la hora, hermano. Definitivamente aquí estamos para advertirles que estamos en los últimos momentos de la iglesia aquí en la tierra.
hasta que el Señor nos venga y suene esa trompeta y nos venga a buscar y salgamos en un abrir y cerrar de ojos. Este jubileo, el último jubileo comenzaría así. Entonces el periodo del gobierno milenial, al terminar el jubileo 70 comenzaría entonces ese periodo de tribulación, porque la gente está confundiendo los tiempos y están hablando que estamos ya en la tribulación, están hablando de que ya estamos por diferentes fases de la tribulación, lo cual la palabra de Dios nos habla que eso serían principios de dolores. Principios de dolores. Cada día se harían más intensos, más fuertes los dolores previo al alumbramiento. El nacimiento, entonces, nuevamente, establecimiento del gobierno milenial de Cristo aquí en la tierra, por 1000 años. Pero aún no ha llegado el momento entonces de la tribulación. Muchos están hablando que todavía falta hasta el 2032, según otro conteo donde ponen un punto de partida diferente a partir de cuando Jesús leyó el libro en la sinagoga, citando el libro de Isaías, donde se cumplió la profecía y casi que lo apedrean. Y bueno, conocemos la historia, lo que dice la palabra de Dios. Así que se toman esa fecha como las celebraciones de jubileo, lo que nos llevaría hasta el 2032 entonces. Por eso es que hemos hablado que el cambio todo va de 2 o 3 años a 12 años. Así que solamente Dios sabe. Sabemos que ese periodo de la tribulación corresponde a 7 años. Son 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. 2026 sería definitivamente la acumulación del jubileo número 70, donde se cierra el sistema de los jubileos y ya no ocurriría más jubileos. Entonces, todo converge y todo está viendo sucederse frente a nuestros ojos. Todas las profecías, el cumplimiento profético de las cosas se están dando y no es coincidencia. El sistema de los jubileos no falla y esto nos establece de que ya se aproxima la restauración al orden, al reseteo ese que se daba cada 50 años. Entonces vendrá el final, hermano, la restauración final, eterna, que será el gobierno milenial. Estos 50 años, el restablecimiento social, económico, todo, los esclavos habrán sueltos, no habrá esclavos. Jesús en la sinagoga lo había anunciado, nos anunció este misterio, definitivamente. Isaías 61, en el verso 2, en ese mismo pasaje nos lo cita. 2025, una fecha importante. Y el descubrimiento que sigue a continuación, el sexto descubrimiento profético. Septiembre de 2025. ¿Y por qué septiembre de 2025? Es porque en este año, para el 22-23 de septiembre, se celebra la fiesta del Yom Teruah, conocido así también como la fiesta de la trompeta en este 2025. Pues hemos sabido que esta fecha es importante porque esta fiesta era conocida anteriormente como la fiesta del que nadie sabe el día ni la hora. Así se conoce esta fiesta. Si se lo pregunta a un rabino, a un judío, te va a decir qué significa, cómo se llama esta fiesta de Yom Teruah, o sea, la fiesta de que nadie sabe el día ni la hora. ¿Y por qué se le llamaba así y se conocía esta fiesta así por este nombre? Porque no sabían cuándo saldría la luna, si en el primer día o el segundo día. Habían sacerdotes establecidos exactamente para que vieran cuando se daba el primer destello, para marcar la fiesta esta de la trompeta. La fiesta de la trompeta se sonaban 100 trompetas y en la final trompeta. Entonces tenemos esta fiesta, hermano, que siempre la palabra de Dios nos lo advierte así, nos habla así cuando Pablo habla a la final trompeta. También se habla en Mateo 24, 36, que nadie sabe el día ni la hora. Se habla de que nadie sabe el día ni la hora. Y es así como se conoce esta fiesta. Entonces es la gran importancia y relevancia que cobra entre los judíos ahorita mismo y cristianos también, que eruditos que estudiamos la profecía,
Entonces estamos viendo, hermanos, que todo esto nos está advirtiendo, prediciendo exactamente cómo va a ocurrir. Entonces, había un sacerdote que calificaba el primer destello, entonces marcaba el comienzo entonces de la fiesta, de que nadie sabe el día ni la hora. Se sonaban las trompetas, 100 trompetas. La salida entonces de esta luna nueva, conocida así, porque nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el día ni la hora. Es conocida esta fiesta así por este nombre. Entonces llama mucho la atención cuando la palabra de Dios nos dice que nadie sabe el día ni la hora, como dice Mateo 24:36. Nadie sabe el día ni la hora que vendrá el Señor. Y todos decimos que nadie sabe, en realidad solamente lo sabe el Padre, dice el mismo Señor Jesús. Solamente mi Padre lo sabe, ni los ángeles lo saben. Cuando va a sonar esta trompeta, nadie sabe el día ni la hora. Pero vemos el cumplimiento de toda la profecía, cómo convergen todas hacia un final, hermanos, que definitivamente nosotros somos esa generación que veríamos esto. No hay otra generación. 2024, 2025, 2025, 2026. Nadie sabe el día ni la hora. Y que estamos hablando de este momento del sonido de las trompetas. En 1 Corintios 15:52 nos habla de esa, en el momento de que se le abran los ojos y sonará la última trompeta. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos sonará en la final trompeta. Esta final trompeta sonará. Y ya los muertos recibirán, y todo lo que estemos vivos recibirán un cuerpo incorruptible, hermano, un cuerpo nuevo, para poder estar con Jesús por la eternidad. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice claramente. Él descenderá del cielo, como un rayo así descenderá a la tierra. En abrir y cerrada como un relámpago, dice. Pero el Señor está a la puerta, hermano, está avisándonos que ya es el tiempo, ya está el cumplimiento profético. Todo está dado, la profecía está dada. Así que, alerta, hermanos. Todos los caminos llevan y convergen cuando proféticamente de que ya es el momento de que suene ya en cualquier momento esa trompeta, que no todos van a escuchar, solamente los que estemos velando y vivamos en completo arrepentimiento, siempre continuo arrepentimiento ante Dios. Entonces Jesús lo dice también en Lucas 21:28, y podemos repasarlo y buscarlo. Nosotros somos esa generación que veríamos entonces el cumplimiento profético del plan divino de Dios entre nosotros hoy. Lo estamos viendo, hermano, a través del cumplimiento de todo este ciclo de los jubileos, a través del conteo de la estadía del hombre desde el inicio a nuestros días, que estamos en el final del cambio del siglo, según el conteo de los caraítas, la comparación entre los calendarios gregorianos y el hebreo. Todo nos lleva a que estamos en el tiempo ya, donde la iglesia, el periodo de la iglesia está por culminar y está por comenzar Apocalipsis capítulo 4. Estamos terminando el capítulo 3 de Apocalipsis históricamente y lo estamos viviendo, hermano. Así que hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Espero, hermano, que repases y pongas atención. Todo esto que estamos hablando, que están hablando en las redes sociales de que el 22 o 23 será el rapto de la iglesia, no sería tan absurdo, pero nadie puede dar el día ni la hora. Y esa fiesta de Yom Teruah, conocida así como la fiesta que nadie sabe el día ni la hora, nos pone en alerta máxima de que tenemos que estar alerta, los ojos puestos en Cristo Jesús, nuestro Redentor, que ya viene muy pronto y sonará esa trompeta. Así que tenemos que vivir en fe, con fe, en santidad, como lo dice la palabra de Dios,
Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Hay que vivir apartado para Dios, consagrado para Dios. Hay que estar predicando la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, como nos lo envía la palabra de Dios. Confesarlo, como dice Romanos 10:9-10. Confesarlo con nuestra boca, que es nuestro Salvador. Vivir en arrepentimiento continuo. Shalom, shalom, Alején. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido.